Bien, buenas. El día de hoy vamos a ver el tema de congruencias de triángulos, que consiste en igualar, pues, los términos de ciertos triángulos, ¿no? Que van a tener la propiedad de ser exactamente igual. Solamente el cambio entre ellos va a ser el nombre y la posición de los triángulos, ¿de acuerdo? Básicamente, congruencia significa igualdad, ¿no? Equivalencia. Entonces, la definición principal de congruencia nos dice que un triángulo es congruente a otro si sus lados correspondientes tienen igual longitud y sus ángulos correspondientes tienen igual medida, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tenemos un triángulo ABC, cuyos ángulos son alfa, beta y zeta. En este caso, mira, al ángulo alfa se le opone el lado A, al ángulo beta se le opone el lado B y al ángulo zeta se le opone el ángulo C. Entonces, mira, en el otro triángulo, para que sea congruente, a alfa también se le debe oponer a beta se le debe poner B y al ángulo Z se le debe poner C, lo cual ocurre, ¿no? Entonces, quiere decir que estos dos triángulos son congruentes, porque tienen sus lados y sus ángulos correspondientes, iguales, ¿no? Entonces, la notación de congruencia es como una igualdad y una línea así alabeada, y vas a decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo QPR, ¿no? Porque tienen los ángulos y los lados correspondientes iguales, ¿no? Entonces, mire, normalmente si tú tienes todos los lados y todos los ángulos, vas a poder decir si un triángulo es congruente con otro. Pero normalmente no vas a tenerlo tan fácil. Vas a tener que reconocer con los elementos que te den, ¿no? Y si los triángulos son congruentes o no, para poder igualar lados e igualar ángulos, ¿no? Entonces, mire, vamos a tener casos de congruencia para poder saber si realmente dos triángulos son congruentes o no. Por ejemplo, si tenemos este arreglo, lado, ángulo, lado, o el famoso LAL, ¿no? Entonces, si yo tengo lado A, ángulo Z, lado B, y en otro triángulo también tengo lado A, ángulo Z y ángulo B, basta esa igualdad de esos términos únicamente para decir que estos dos triángulos son iguales, ¿no? Entonces, quiere decir que el ángulo que se le opone a A es igual al ángulo que se le opone a A. El ángulo que se le opone a B es el mismo ángulo que se le opone a B. El lado que se le opone a Z es el mismo lado que se le opone a Z, ¿no? Se dice que son congruentes. Siguiente caso, ángulo, lado, ángulo. Mira, cuando tienes el arreglo ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. En ese orden, sin variar el orden. ¿De acuerdo? Siempre debe ser así. Ángulo, lado, o lado, ángulo, lado. Basta que tengas ese arreglo igual en ambos triángulos, vas a decir que estos dos triángulos son congruentes. Y por último, el caso lado, 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 ¿no? Cuando un triángulo tiene sus tres lados iguales, ¿no? A otro triángulo que también cumple esto, ¿no? A, lado B y lado C y lado C, ¿no? Si los lados se repiten en otro triángulo, quiere decir que los dos triángulos son congruentes, ¿no? Y los ángulos correspondientes también son iguales, obviamente. Entonces tenemos tres casos. Ángulo, lado, lado y lado, 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 ¿no? ALA, LAL y LLL, ¿no? Esos son los casos, pues, de congruencia, los más importantes para saber si realmente dos triángulos son congruentes o no. Bien, entonces esos son los criterios para poder decir si triángulos son congruentes, ¿no? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta pregunta dice calcular x más y y nos dan dos triángulos. Generalmente cuando te dan este tipo de arreglos es que tienes que demostrar que los dos triángulos son congruentes, ¿no? Por ejemplo, mira, acá tenemos 20, 60, este ángulo falta. Entonces nosotros debemos recordar de que, pues, podríamos hallar este ángulo, pues, con la suma de ángulos de un triángulo, pues, 180, ¿no? Y análogamente aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 100, aquí tenemos 20. Entonces, ese tercer ángulo se puede hallar, ¿no? 100 más 20 viene a ser 120. Y este angulito vendría a ser la resta de 180 menos 120, ¿no? Que viene a ser, pues, 60. Entonces, mira, tenemos un caso de congruencia. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ¿no? Está al revés, pero no importa. Sigue siendo ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿no? Entonces vamos a decir que los dos triángulos son congruentes.
Los dos triángulos son congruentes. El caso, pues, es ala, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. ¿Ya está? Entonces, si ya sabemos que los triángulos son congruentes, podemos decir, ¿no? Que al ángulo 20 se le opone el lado 2, al ángulo 20 se le opone y. Ah, entonces quiere decir que y vale 2. ¿Qué más? Mira, al ángulo de 60 se le opone 4, el lado 4. Entonces, al ángulo de 60 aquí se le debe oponer 4, pero en este caso dice que es x. Ah, entonces x vale 4. Te pide la suma, eso sería 4 más 2, que viene a ser 6. La respuesta a esta pregunta número 1. Número 2 te dice calcular el valor de x, ¿no? Me dicen acá que es dos triángulos iguales, ¿no? Pero a ver, vamos a ver qué podemos hallar. Podríamos hallar ese tercer ángulo. Pero ese tercer ángulo de aquí no lo podemos hallar porque este ángulo no lo conocemos. Pero mira, tenemos este caso, mira bien. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ah, los dos triángulos son congruentes. Los dos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Pues el caso lado, ángulo, lado, el caso LAL. Ah, entonces mira, al ángulo, este ángulo desconocido se le opone a este ángulo desconocido se le opone a este ángulo de 70 se le opone este lado, 70 se le opone este lado, y a este ángulo de 60 se le opone B, y a este ángulo, a este lado B se le debe oponer también 60. Ah, ya. Entonces quiere decir que 2x menos 20 es igual a 60. El 20 pasa a sumar, sale 80, y el x pues sería 80 sobre 2, que es 40. La respuesta a la pregunta 2. ¿No? Y bueno, para la pregunta número 3 tenemos algo muy parecido. En este caso, tenemos que el lado aquí es 5, B y A. Acá es B, A, ¿no? El ángulo de aquí pues es 50. Entonces, como tenemos aquí estos dos ángulos, vamos a ir a este tercer ángulo. Esta vez sí se puede. 60 más 70 pues me da 130, ¿no? Este ángulo vendría a ser 180 menos 130, que viene a ser 50. A 50, ¿no? Entonces, mira, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ah, quiere decir que esos dos triángulos son congruentes, ¿no? Los dos triángulos son congruentes. Entonces, el caso habíamos dicho que es lado, ángulo, lado, ¿no? Lado, ángulo, lado, que viene a ser LAL, ¿no? Ya está. Entonces, podríamos decir aquí, ¿no? Que al ángulo, en este caso, mira, al ángulo de 50 se le pone 5. Entonces, al ángulo de 50 también se le pone 5. Ah, quiere decir que 2x menos 3 tendría que ser igual a 5. Por lo tanto, 2x vale 8 y x vale 4. La respuesta a esta pregunta número 3, ¿no? Para la pregunta número 4 nos dice, a calcular x si AC es igual a CD, ¿no? Entonces me dice que AC, que es este ladito, lo vamos a poner un puntito, es igual a CD. Ya está. Miren, en estos casos hay que poner los datos para tener la seguridad de que los triángulos son congruentes, ¿de acuerdo? En este caso, como es un triángulo de 90, un rectángulo de donde hay un ángulo de 90, vamos a poner los dos ángulos agudos. Normalmente se tiene que hacer esto, cuando es un triángulo rectángulo. Entonces aquí es alfa, aquí es beta, y aquí tenemos un vértice, y por la propiedad de opuestos por el vértice, si este ángulo es beta, aquí también es beta. Como aquí es beta, aquí es 90, esto obligatoriamente es alfa. Entonces, mira, el caso de congruencia se ve, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ah, ya. Entonces, quiere decir que el triángulo ABC es congruente, ¿no? Con el triángulo CDE. El caso, pues ya lo sabes, ¿no? El caso es
ala. Ángulo, lado, ángulo, ¿no? Entonces ya sabemos que son congruentes. Entonces simplemente nosotros vamos a decir que si a beta se le opone 3x menos 1, a beta aquí se le opone x más 5, ¿no? Sus lados opuestos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces vamos a decir que 3x menos 1 es igual a x más 5. Acá sería 3x menos x y el 1 pasa a sumar al 5. 2x es igual a 6 y el x valdría simplemente 3. La respuesta a esta pregunta número 4. Bien. La pregunta número 5 te dice calcular HD, que viene a ser esto, x. Si AC es igual a CE, AC es igual a CE, y me dicen que BC vale 4, CD vale 7, todo esto, obviamente, CD. Está, para tenerlo en cuenta. Y nada más. Bien, mira, vamos a hacer algo muy interesante. Lo que pasa es que acá este esquemita de A, B, C, H, E se parece al de acá. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Mira, si ponemos aquí alfa y aquí beta, entonces acá viene a ser beta y aquí viene a ser alfa. Entonces el caso de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ya sabemos que son congruentes, ¿no? El triángulo ABC es congruente con el triángulo CH. Son congruentes, ¿no? Y el caso también ya lo sabes, el caso es ala. Ya está. Entonces aquí a este alfa se le opone 4, a este alfa también se le opone 4. Ah, ya. Entonces mira, ¿qué quiere decir? Que el CD, que es 7, tiene que ser igual a CH más HD. Por lo tanto, el CD que vale 7 es igual a CH, que es 4, que lo hemos hallado, más X. Por lo tanto, el 4 pasa a restar y 7 menos 4 es 3 el valor de X, ¿no? La respuesta a la pregunta número 5. Entonces, los pasos de poner tratan de eso. Buscar, tratar de completar datos, ¿no? Ángulos, lados, de repente por ahí, para buscar los criterios de congruencia. Bien, entonces ya sabemos los casos que podemos tener para triángulos congruentes. La mayoría de problemas son muy parecidos, ¿sí? En realidad, pues no hay mucha complicación, ¿de acuerdo? Al menos estos problemas son muy parecidos a los que están en la parte de la práctica. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de acá. Por ejemplo, dice el gráfico al calcular QD. QD, bueno, es todo esto, ¿no? Te pide que traces hasta acá. Ya está. Si PR me dice es igual a RD, PR, esto de acá, PR, me dice que es igual a RD, ¿no? Y me dice que PQ vale 7 y QR vale 15. No me dice más. El gráfico calcular QD nada más me dice, ¿no? QD desde Q hasta D. Me dicen PR es igual a RD. Y me dice que PQ vale 7 y me dice que QR vale 15. Mira, nosotros podemos hallar por Pitágoras cuánto va el valor de PR, ¿de acuerdo? En este caso podríamos decir que acá es alfa, ¿no? Y aquí es beta. Podríamos decir que aquí es alfa, ¿no? Es lo único que podríamos decir. Y pues nada más, ¿no? Y tenemos que este lado pues es igual a este, ¿no? Podríamos quizás pensar en una comparación, ¿no? Decir, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, pero aquí pues nos faltan datos. Y este QD pues no tiene nada que ver, ni siquiera nos dicen que aquí forma 90, ¿de acuerdo? Entonces esta pregunta no se hace. Número 2 te dice calcular pH. pH viene a ser de aquí hasta aquí, ¿ya? Si PM es igual a MR, HM vale 6 y RH vale 5. Bien, nos piden esta longitud. S viene a ser X. Bueno, aquí podríamos quizás tratar de buscar, a ver, a ver. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo de 90. 6,5 podríamos hallar este lado y aquí también podríamos hallar este lado, ¿no?
Y a ver, 6, 5, lado. Y bueno, aquí de repente podríamos decir que este lado es conocido, ¿no? De repente este lado es conocido con este, o de repente podríamos relacionar por medio de ángulos aquí en este triángulo y este triángulo, ¿no? Quizás, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, este sí es un caso conocido, este es 30, BC es igual a C, me dice BC es igual a C, AC es igual a CD, AC es igual a CD. Entonces, mira, por ejemplo, si aquí es 30, si este ángulo le ponemos alfa, este ángulo viene a ser beta. Alfa más beta suman 90. Entonces, acá es beta y acá es 90, acá tiene que ser alfa. Entonces, aquí se cumple un caso de congruencia. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Este triángulo y este triángulo son congruentes, ¿no? Entonces, mira, a este de aquí se lo pone 30, a este de aquí se lo pone 30. Entonces, tú vas a decir que estos dos suman 180, ¿no? Y con eso hallarías X. Bien. Entonces, miren, nosotros, lo único que ustedes van a hacer son las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Que son parecidos a los ejemplos que hemos visto, nada más, ¿no? Estas preguntas son muy parecidas, ¿no? Aquí cuando te dicen que es mediatriz por si acaso y divide en dos partes iguales, se supone que estos lados tienen que ser iguales, ¿no? Igualmente aquí también. Con eso vas a hallar X y Y, ¿de acuerdo? Una propiedad de las bisectrices y de las mediatrices, mejor dicho, ¿no? En un triángulo cuando pasan por uno de los vértices. Y el resto de preguntas pues son muy parecidas, ¿no? Entonces eso sería todo para este tema.